Amén. Abra su Biblia conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, en su versículo 7. Amén. Dice así la palabra del Señor. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino que más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de ese mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos una vez más por permitirnos estar en tu casa para adorarte y alabarte, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Mi Dios Santo, en este momento que vamos a hablar de tu palabra, que tú nos hables, te pedimos, Señor. Abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra, para ser transformados por ella y no solamente escucharla, sino hacerla como tú nos has llamado a hacerla. Mi vida está en tus manos, Señor. Usa mis labios, mi voz para hablar lo que tú quieres decir, Espíritu Santo, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como ya saben, hoy continuamos nuestra serie Auténticos que iniciamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos en el capítulo 1, donde estuvimos hablando acerca de vivir en la luz. Y si recordamos el contexto de esta carta que Juan escribió, si nos recordamos, Juan no escribió esta carta a personas que eran inconversas, a personas que no sabían de Jesús, que no sabían de la verdad del evangelio. Él escribió esta carta a la iglesia, a personas que ya habían sido transformados, habían sido cambiados, habían recibido el mensaje de salvación. Pero también él advierte a ellos de que aún siendo personas que han recibido este mensaje, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, se iban a levantar algunos falsos maestros, algunas personas que iban a tratar de torcer la doctrina santa y clásica que hemos recibido de parte del Señor Jesús. Así que Juan, con mucha pasión y mucho deseo, escribe esta carta de Primera de Juan. Pero si también recordamos, porque quiero que entendamos que el primer capítulo estuvimos hablando acerca de vivir en la luz, de si realmente somos auténticos hijos de Dios, entonces vamos a no practicar ni vivir en el pecado, sino que si pecamos podemos levantarnos y arrepentirnos. Si recordamos, la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos inicialmente. Especialmente, por ejemplo, esta carta, como una carta que uno escribe una carta línea por línea, pero esos versículos y capítulos fueron añadidos más adelante para que sea más fácil para nosotros entenderla y leerla, para que podamos encontrar citas también dentro de ellas. Y la razón por la que digo esto es que cuando entramos en el capítulo 2, si usted se da cuenta de los primeros 6 versículos, es un resumen y una continuación de lo que Juan estuvo hablando en el primer capítulo. Nos sigue exhortando de que si verdaderamente somos hijos de Dios, entonces no vamos a vivir en oscuridad, sino que vamos a vivir en la luz. Y me interesa tanto algo que él también vuelve y menciona lo que él dice, que el que conoce a Dios y guarda sus mandamientos, vive para él y tiene comunión con él. Pero el que dice que ama a Dios y todavía sigue viviendo y practicando la oscuridad o viviendo en la oscuridad, entonces es un mentiroso. Él también vuelve y lo menciona aquí en el capítulo 2. Y si sabemos, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos incita, que nos lleva a pecar. Nosotros somos atraídos al pecado. Eso no quiere decir que vamos a vivir en el pecado. Amén. Amén. No, eso no quiere decir que vamos a practicar el pecado. Pero Juan vuelve y nos advierte que una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar, cometer un error. Y lo maravilloso aquí es que él vuelve y dice en este capítulo de que si nosotros llegamos a cometer un error y a pecar, tenemos un abogado para con el Padre, que es nuestro Señor Jesús. Así que los primeros 6 versículos de este capítulo 2 es reincidiendo de lo que estuvimos hablando en el capítulo 1 para enfocarnos y recordarnos de qué se trata esta carta. Y si vemos la pasión y el deseo con la que Juan escribió esta carta, vamos a ver de que él está incitando a la iglesia a que vivamos una vida de santidad, una vida auténtica, una vida original, que no seamos falsos creyentes, sino que seamos verdaderos creyentes. Amén. Así que en continuación al capítulo 2 nos damos cuenta que hay un énfasis acerca de no solamente tener comunión con Dios, sino comunión con los demás. Amén. Así que entramos en el capítulo 2. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez ha tenido un encontronazo, una diferencia fuerte con alguna otra persona?
¿No? Ok. Casi todo el mundo, ¿verdad? Todos hemos tenido diferencias, diferentes opiniones. Algunos tal vez hoy en el camino a la iglesia, yo no sé. Tal vez durante la semana, pero todos creo que en algún momento hemos tenido algún desacuerdo, alguna diferencia de opiniones. Y muchas veces con otros cristianos ha sido eso. Y una cosa es tener una diferencia de opinión, una diferencia de sentir tal vez en algo. Y lo que hacemos con esa diferencia depende de nosotros. Nosotros, por tener diferencia, no podemos llegar al punto de odiar. Así como el amor es una decisión, el odiar es una decisión también. Nosotros decidimos odiar o no. Y hay una tentación muy fuerte de comenzar a crear un odio hacia otra persona cuando tenemos diferencias de opiniones. Así que tener diferencia no es pecado, pero ¿qué hacemos con esa diferencia? Es muy importante y muy peligroso si nosotros comenzamos poco a poco a excluir a Dios de nuestras vidas y vamos corriendo de una vez a lo que queremos y sentimos sin tomar la decisión de amar a esa persona. Y si nos damos cuenta que aunque es normal tener desacuerdo, Juan aquí comienza a hablar al pueblo de Dios y nos dice, nos llama y nos exhorta de que aunque nosotros podamos tal vez tener diferencia, somos el mismo cuerpo de Cristo, debemos amarnos. Pero no solamente amarnos así nada más, sino amarnos como Jesús nos amó a nosotros. Y eso es algo que él comienza a enfatizar en el capítulo 2. En el versículo 9 dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Fíjese de algo, conocer a Dios y tener comunión con Él se nota. Repita eso conmigo, conocer a Dios y tener comunión con Él se nota. Se nota en nuestra forma de hablar, se nota en nuestra forma de conducirnos, de cómo tratamos a los demás, incluso de cómo discutimos y tenemos diferencias con los demás. Nuestra forma de discutir con otras personas y tener desacuerdos revela mucho cómo está nuestra relación, nuestra comunión con Dios. ¿Lo cree así? Entonces, lo que quiero que aprendamos a medida que vamos sumergiéndonos en este mensaje es de que el amar a los demás es indicación de una vida que ha nacido de nuevo y que ha dejado el mundo atrás. Algo que es importante que aprendamos el día de hoy es eso, que amar a los demás es una indicación de que hemos nacido de nuevo y que hemos dejado la vida del mundo atrás. Entonces, ¿será que nuestras vidas reflejan nuestros valores, lo que valoramos nosotros y queremos nosotros o lo que Dios valora? ¿Será que nuestra manera de conducirnos y hablar se muestra de una forma egoísta de lo que yo quiero o muestra lo que Dios quiere y espera de nosotros? Y yo espero que el día de hoy podamos contestar esa pregunta a nosotros mismos. Y para eso creo que podemos extraer unas cuantas lecciones que están en este capítulo 2. Y yo no sé si podemos abarcar todo el capítulo 2 porque hay mucho contenido aquí muy bueno y no quisiera apresurarme tampoco. Pero la primera lección que yo creo que podemos aprender aquí es que amar a otros nace de amar a Dios. Amar a otros nace de amar a Dios. Hace un momentito dijimos que conocer a Dios, ¿qué? Se nota. Lo dijimos hace poquito. Conocer a Dios se nota. Y una forma de la que se nota es que cuando obedecemos a Dios y amamos a Dios y queremos tener comunión con Él, nosotros obedecemos sus mandamientos. Y Juan expande un poco más en este pensamiento al enseñarnos qué significa el obedecer a Dios y seguir sus mandamientos. Fíjese que hay muchos mandamientos. No solamente fueron los 10 mandamientos que vimos en Éxodo, hay más de 600 mandamientos si vamos contando todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Así que es prácticamente imposible que un ser humano pueda seguir todos esos mandamientos. Pero Jesús hace algo y lo resume y resume todos los mandamientos en dos mandamientos muy, muy importantes. Y léalo conmigo, dice Mateo capítulo 22, versículo 37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Ahí viene el segundo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Piénselo un momento. Si usted ama a Dios, usted va a querer obedecerlo en todas las formas posibles. Y lo maravilloso del Señor es de que Él nos dio su espíritu para que seamos redarguidos. Cuando sintamos que algo no está bien, nosotros tomamos una pausa y decimos, yo creo que eso a Dios no le gusta. Yo creo que
mejor no hago o tomo este paso o esta decisión porque yo creo que a Dios no le gusta, porque amamos a Dios y el Espíritu Santo está en nosotros, evitándonos muchas veces tomar esas decisiones, porque al fin del día la decisión de pecar o no es de nosotros, tomar la decisión de desobedecer a Dios es de nosotros, pero tenemos el Espíritu Santo que dice, en nosotros nos dice, hey, espérate un momento, porque si tú amas a Dios, tú no vas a querer desobedecer a Dios. Nos damos cuenta de que si amamos a Dios, todos los mandamientos se resumen ahí en, bueno, si yo quiero amar a Dios, voy a obedecer a Dios. Y si amamos a los demás, también, porque de la manera que amamos a Dios y queremos obedecerle a Él, vamos a amar también lo que Él ha creado, que es a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros amigos. Y vamos a tener mucho cuidado cómo tratamos a los demás, porque entonces amamos a Dios y amaremos a los demás. Entonces es decir que amar a Dios y amar a nuestros semejantes es resumir y cumplir los dos mandamientos. Y fíjese algo, Jesús puso la barra de amar muy alta. Si nos llaman a nosotros a ser como Jesús, debemos amar como Jesús amó, andar como Él anduvo. ¿Y cómo fue que Jesús amó a los demás? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? El mundo nunca conoció un amor como el de Jesús. Nunca lo ha conocido y nunca lo conocerá, solamente el de Jesús. Jesús a los rechazados los abrazó, a los leprosos no los rechazó, Él los abrazó y los aceptó, a los enfermos y desahuciados no les dio la espalda, a aquellos que eran maestros de la ley y que lo rechazaron también, Él no los rechazó, al contrario, Él los corregía con amor, porque si a Jesús no le importaban los fariseos y los saduceos, Él hubiese dejado que siguieran viviendo en su oscuridad. Él no le hubiese dicho ni lo hubiese reprendido para nada. Le dice, no, bueno, si quieres seguir pensando que estás bien, sigue bien. Sin embargo, le decía una y otra vez, ustedes tienen que ser transformados, cambiar. ¿Se acuerdan que dijimos que Jesús le dijo, la semana pasada estuvimos hablando de eso, ustedes parecen tumbas blanqueadas, por fuera muy lindos y muy blancos, pero por dentro llenos de pudrición? Si yo fuera un fariseo en ese tiempo y oigo un mensaje así y realmente quiero servir a Dios, de verdad yo digo, entonces yo tengo que escudriñar lo que está pasando dentro de mi corazón, porque si realmente yo estoy sirviendo o quiero servir a Dios y dentro de mí hay mucha avaricia, mucho pecado, mucha inmundicia, entonces voy a querer ser transformado. Pero si a Jesús no le importaran a ellos, no le hubiese dicho nada. A esas personas que rechazó Jesús, Jesús los amó. Él fue más allá y nos amó a nosotros también. Éramos enemigos de Dios. Nosotros estábamos perdidos completamente, cayendo, reincidiendo en nuestro pecado una y otra vez, haciendo lo que nos daba la gana, porque esa era nuestra naturaleza y nosotros no habíamos decidido venir a Cristo. Amar como Jesús es caminar en la luz. Amar como Jesús es literalmente amar a los que nos han faltado, a los que nos han rechazado, a esa persona con la que tuviste el roce esta semana o tuviste esa discusión también, que realmente no fue muy amigable, pero el Señor nos llama a que lo amemos. Y no es fácil. Amar a los demás no es fácil, usted muy bien lo sabe, porque es fácil amar a los que nos aman, pero ¿qué nos hace eso diferente a los demás? Porque el mundo hace lo mismo. Incluso Jesús lo puso de esa forma también en Mateo 5:43. Dice, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Odia a tu enemigo, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. O sea, si tú realmente eres verdaderamente hijo de tu Padre que está en el cielo, entonces tú vas a amar aún a los que te persiguen, aún a los que te odian, a los que no se llevan bien contigo. Y dice, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Ve cómo Jesús puso la barra tan alta y cómo nos llama a nosotros también. Porque qué diferentes somos nosotros del mundo y de los demás si nosotros amamos solamente a los que nos tratan bien, con los que nos llevamos bien, a los que estamos aquí en la iglesia y no amamos a los que están en el mundo, que no conocen a Jesús. Nosotros somos llamados a ser extraordinarios, porque lo ordinario es lo que hace todo el mundo. Lo ordinario es, bueno, yo trato bien y amo a todos los que me tratan bien. Yo me llevo bien con él y bueno, pues si nos llevamos bien, yo lo amo, hago lo que pueda hacer por ayudarlo, pero aquellos que no me tratan bien, entonces yo no voy a tener el mismo trato, yo no lo voy a amar. Y Jesús, cuando estaba siendo crucificado, que se burlaban de él, en vez de condenarlo, mire, Jesús con todo su poder,
Él pudo bajar de esa cruz, Él pudo haber acabado con todo eso, pero en vez de hacer todo eso, Él dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y realmente eso es lo que estaba pasando, porque si todo el mundo que estaba ahí supiera que realmente estaban crucificando al Hijo de Dios, al único que podía traer salvación, toda la historia hubiese sido completamente diferente. Gracias a Dios por esa muerte nosotros tuvimos salvación. Y aún en ese momento Jesús mostró su amor a toda la humanidad. Perdonar a los que nos hacen mal nos hace más como Jesús, nos hace extraordinario, porque algo ordinario nuevamente es algo común y corriente que no se destaca por nada especial. Así que no vamos a ser como los demás que hacen lo mismo, que aman a los que le aman. Perdonar a los que te hacen mal no es decir que está bien lo que te hicieron, pero no hay nada que te encadene más que no perdonar a alguien. No hay nada que te aprisione más que no permitir, que la falta de perdón. Porque cuando nosotros no perdonamos, nosotros le damos una herramienta al enemigo para manipular nuestros sentimientos. Perdonar es una decisión también. No es que es fácil, es una decisión que tenemos que tomar, que entregársela. Y gracias a Dios por su Espíritu Santo porque nos ayuda a tomar esa decisión, pero es una decisión que tenemos que tomar. Y eso no quiere decir que lo que te hicieron, el daño que te hicieron, la diferencia que tuviste estuvo bien, pero eso sí quiere decir que tú no vas a dejar que el enemigo agarre eso para manipular tus emociones, tus sentimientos cada vez que vengan esos pensamientos a la mente y separarte poco a poco de lo que Dios quiere hacer. Porque ¿sabe qué hace la falta de perdón? La falta de perdón le da poder a otros sobre nuestras emociones. Rechazamos a otros, maltratamos a otros. Siempre vamos a tener esa molestia por lo que hicieron, por lo que nos hicieron, por cómo nos faltaron, si no entregamos eso al Señor. También te da la oportunidad o le da la oportunidad al enemigo a manipularte. Te permite tener esas iras, esas contiendas, esas amarguras porque tú no has perdonado. Y cada vez que ves a esa persona o piensas en esa persona, crea más y más esas raíces de amargura en el corazón. Y no permites que muchas veces puedas superar relaciones. No permite que tú puedas superar situaciones ni tal vez avanzar en la vida. Hay gente que vive con situaciones en su vida, falta de perdón, que no han podido superar ni avanzar en su vida porque están estancados en una etapa de su vida que no han perdonado. Y es penoso y es doloroso y no es ser insensibles ni irrealistas. Es algo que realmente sucede aún dentro de la iglesia. Por eso tenemos que perdonar, dejar que nuestro corazón sea transformado y cambiado por el Señor, pero es una decisión. Cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, le quitamos el poder al enemigo para manipular esas emociones. Así que el perdonar a nuestros enemigos muestra el amor de Jesús a otros. El perdonar a nuestros enemigos muestra el amor de Jesús a otros. Y eso es lo que marca nuestra vida diferente a los demás. Eso es lo que nos aparta a nosotros de otros. Somos llamados a amar a los demás como Jesús amó. Y ya hablamos de cómo fue que Jesús amó. Ya hablamos de eso. Dijimos que aquellos que se sentían rechazados, Jesús les dio la bienvenida. A los enfermos los abrazó, los sanó. Él hizo lo que Él podía para darle a ellos, para que ellos sintieran el amor y la misericordia de Dios. Y aunque tal vez diríamos, Frankel, tú no sabes lo que me hicieron para yo perdonar hacia cualquiera. Y no sé, pero yo sí sé que tú y yo tampoco merecíamos perdón. Porque no era como que éramos muy santos y que no hemos hecho nada, que somos muy perfectos y nunca cometimos un error. Así como otros necesitan ser perdonados, necesitan gracia, nosotros también necesitamos gracia y perdón. Y el Señor nos llama entonces a que amemos como Jesús, que nos dio esa gracia, porque hemos recibido esa gracia. Entonces, ¿cómo estamos tratando a los demás? ¿Cómo tratamos a los otros? ¿Cómo nos conducimos cuando tenemos esos desacuerdos, esos encontronazos? Dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya en el momento y decimos, ok, tengo que calmarme aquí. Y le voy a decir algo, esto va para todos los lados, aún con sus esposas y sus esposos, con sus amigos, sus hermanos, sus padres, con todo. ¿Cómo discutimos? ¿Cómo hablamos? Que hay momentos que nosotros tenemos que tal vez mordernos la lengua y calmarnos antes de decir algo de lo que nos vamos a arrepentir. Y el Espíritu Santo muchas veces está diciendo, Frankel, baja la velocidad, cálmate, cállate. Porque lo que Él quiere es que tengamos sabiduría y amemos aún en medio de las discusiones. Si no damos gracia a los demás, si no amamos y ayudamos a otros, si no perdonamos a otros, entonces eso muestra el tipo de relación que tenemos con Dios. Eso muestra si realmente amamos
a nuestro hermano o no. Eso muestra si realmente amamos como Jesús quiere que amemos. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos cuando ni siquiera amamos a nuestros hermanos que vemos? ¿Cómo podemos decir eso? Así que si yo quiero que aprendamos algo de esta primera lección es eso mismo. Si Jesús nos llama a que vivamos como Él vivió, a andar como Él anduvo, entonces tenemos que amar como Él amó y aprender a amar como Él amó. Y eso es sacrificio, eso es decisión, eso es difícil, pero no es imposible. Porque gracias a Dios el Señor nos da el Espíritu Santo para poder lograr eso. Amén. Lo otro que quiero que veamos aquí es que la palabra del Señor nos dice en segunda de Juan es que amar al mundo es un rechazo a Dios, es rechazar a Dios. Y algo que fácilmente desvía al cristiano muchas veces es amar las cosas del mundo, porque ahora mismo hay tanto entretenimiento, hay tantas opciones de dónde escoger. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no tenemos que participar en las actividades y las costumbres del mundo que desconectan al ser humano de Dios, que representan más al enemigo que representan a Dios. Y eso no quiere decir que nosotros no vamos a amar a la gente, a los seres humanos o a la creación. Eso simplemente quiere decir que no vamos a estar de acuerdo con el sistema del mundo. Y Juan lo pone de esta forma en el capítulo 2, en el versículo 15, dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, ¿qué dice? Vivirá para siempre. El mundo, sus placeres solo están para alimentar nuestra carne, solo están para alimentar nuestra satisfacción carnal. Y aquí Juan nos dice que no nos enamoremos del mundo. No nos enamoremos de sus ideas, de sus ideologías, cómo ven la vida, porque eso es completamente opuesto a lo que cree, a lo que es Dios. Y yo estoy tratando mucho de no desahogarme por lo que yo vi, por ejemplo, en el Super Tazón del fin de semana pasado, en el Super Bowl, pero hubieron ciertas cosas que muchas veces la gente dice, y voy a decirle breve, tengo que desahogarme un poquito, pero el Super Bowl el fin de semana pasado, por ejemplo, yo sinceramente me sentí un poco molesto y triste porque durante la semana estuve mirando y escuchando comentarios de amigos y de pastores que estuvieron aplaudiendo mucho de lo que pasó ahí porque vieron algunas de las cositas buenas que sucedieron, pero yo no sé si vimos el mismo Super Bowl. Parece que vieron parte que ellos no vieron y que yo vi, porque yo vi muchas insinuaciones a practicar y hacer cosas que a Dios no le agradan. Y lo que hace el enemigo con el mundo es eso mismo. Él en toda su maldad tira 2, 3 cositas buenas para que la gente diga, ok, mira, no está tan malo. Y poco a poco nosotros normalizamos la inmoralidad. Normalizamos la inmoralidad porque desde el principio el enemigo ha querido romper esa ley que fue escrita en el corazón de los hombres. Mire, el ser humano no necesita la Biblia para saber algunas cosas que están buenas y que están malas, porque hubo una ley que Dios escribió en el corazón del hombre. Al hombre no se le tiene que decir que mentir es malo porque la Biblia lo dice. Él sabe que es malo. El hombre no se le tiene que decir que matar es malo porque sabe que el quitarle la vida a otro es malo sin que la Biblia se lo diga. Que el engañar a otro es malo. Entonces hay una ley que fue escrita en el corazón de los hombres, una ley moral, y el enemigo, a medida que ha pasado el tiempo, poco a poco ha querido distorsionar esa ley, porque si nosotros poco a poco comenzamos a normalizar las cosas, entonces fácilmente rompemos esa ley y hacemos las cosas porque todo el mundo la hace. Eso es normal, vamos a aceptarlo porque la sociedad lo acepta. Si que 2 hombres se casen o que 2 mujeres se casen o que haya inmoralidad sexual una y otra vez o que haya robo y que le quite la pertenencia a alguien, si eso es normal, entonces como todo el mundo lo hace, pues vamos a hacerlo. Pero asimismo todo el mundo y sus deseos van a irse al infierno, van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces todo eso incluso lo vemos aquí en el capítulo 2 que Juan le está diciendo, señores, no amen al mundo y sus deseos. Ustedes están en el mundo, pero no son parte del mundo. El mundo tiene que ver la luz de Cristo a través de nosotros.
tiene que ver a Jesús a través de nosotros. Nosotros no podemos condicionarnos ni cambiarnos a las modalidades del mundo, sino que debería ser al revés. El mundo tiene que darse cuenta de que están en la oscuridad y que necesitan venir a la luz. Y el mundo ha hecho todo más y más atractivo y más normal para que aún los mismos cristianos comencemos a aceptar las cosas y las costumbres que hace el mundo. Y acordémonos, porque esto fue escrito hace mucho tiempo y todavía se aplica tanto a nosotros. Juan, cuando escribió esto, lo escribió a la iglesia porque él sabía que eventualmente o que en este tiempo todavía iban a haber personas que iban a torcer la verdad y que iban a querer decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo, pero también gente que iban a llamarle a lo bueno malo, le iban a llamar también a lo malo bueno. Y dentro de todo eso nosotros estamos viviendo en este mundo. Muchos vienen al evangelio y tratan de vivir una vida agradable, pero en medio de eso quitan su vida a Jesús. Quitan su vista de Jesús y ponen todo lo demás. Nos reincidimos o nos preocupamos tanto por el trabajo y la vida y todo lo que hacemos que nosotros poco a poco desviamos nuestra mirada de Cristo y nosotros vamos a las costumbres del mundo. Y no nos damos cuenta que vamos aceptando las costumbres, mintiendo, engañando, robando y haciendo todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y poco a poco aceptamos la inmoralidad. Y hay dos reacciones ante el evangelio que tiene el mundo cuando nosotros venimos y le hablamos de la verdad. Primero, el mundo puede aceptar el mensaje y tener convicción de que lo que está haciendo está mal y tiene que ser transformado y cambiado por el poder del Espíritu Santo, pero la otra reacción muchas veces, que es la que vemos, es burlarse, es rechazar. Y cuando nos rechazan a nosotros y el mensaje de salvación, no es a nosotros que nos están rechazando, es a Dios que están rechazando. Y eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere el Dios de este mundo, rechazar la verdad, porque rechazar la verdad rechazan a Dios. Y nosotros podemos vernos tal vez groseros y rechazantes ante esas personas, pero así como Jesús les decía la verdad a los fariseos y a los saduceos, hemos sido nosotros también llamados a decirle la verdad al mundo, aunque nos rechacen y se burlen de nosotros y nos hablen mal. Porque el decirle a personas que están mal, a las personas, a los homosexuales, por ejemplo, decirle que están en pecado, que es algo que Dios puede cambiarlo y transformarlo, muchas veces lo ven de una forma atacante, de que, no, tú lo que no quieres que yo sea feliz. Pero la Biblia dice que tenemos que amar a todo el mundo y que tenemos que, a pesar de lo que diga eso, no podemos sacar de contexto que el Señor ya había establecido algo desde el principio. Y eso le molesta muchas veces porque la luz, cuando alumbra la oscuridad, molesta a aquellos que quieren vivir en la oscuridad. Y incluso en Juan lo dice de que muchos decidieron quedarse en la oscuridad porque no querían estar en la luz. Quisieron seguir tras sus deseos, tras sus canalidades. Así que nuestro trabajo es mostrarle al mundo la verdad del Señor con amor. Decirle la verdad con amor. No condicionarnos al mundo, sino que podamos llevar este mensaje de salvación al mundo. El mundo va a rechazar la verdad, pero no podemos sorprendernos tampoco de las costumbres, de la conducta del mundo. Yo creo que ahora el mundo, con todas sus barbaridades, a mí ya no me sorprende las cosas que hace. Y a veces nosotros como cristianos decimos, wow, no puede ser que el mundo esté haciendo esto. A mí no me sorprende el mundo. A mí lo que me sorprende son los que se llaman cristianos que andan aplaudiendo las cosas del mundo. Eso es lo que me sorprende, porque entonces, ¿estamos viviendo en la luz o estamos viviendo en la oscuridad? ¿Vamos a ser hijos de Dios de verdad o no? Porque si auténticamente somos hijos de Dios, dice aquí lo que acabamos de leer, de que si tú haces la voluntad de Dios, entonces eres hijo de luz, eres hijo de Dios. Pero no te llames hijo de Dios, hijos de luz, cuando estás desobedeciendo la palabra de Dios, porque eso entonces te hace a ti un mentiroso. Entonces no amemos el mundo y sus deseos. El mundo pasará y sus placeres. No somos llamados a ser parte del mundo, aunque estemos en el mundo. Somos llamados a ser parte del reino de Dios, que es completamente diferente. Tenemos un rey diferente, tenemos al único Dios verdadero. No podemos satisfacernos con los placeres. Y no le estoy diciendo tampoco que no podemos tener trabajos, ni pertenencias, ni cosas buenas. Son cosas, son herramientas, son recursos buenos y necesarios tener, pero son recursos, no son fuentes. Fuente solamente es nuestro Señor Jesús. Recurso es lo que tenemos aquí en la tierra para subsistir, para vivir. Así que aunque ahora el mundo acepte todas las formas de vida y le da bienvenida a las religiones, a todas las religiones, y miren cómo ahora está el mundo,
ahora le damos la bienvenida al mundo, le da la bienvenida a todas las religiones. Pueden hablar de Buda, pueden hablar de Mohammed, pueden hablar de todo eso, pero en el momento de que hablamos de Jesús, no me venga con esa cosa de los cristianos. Y tenemos entonces una pared a la que tenemos que destruir porque a la gente no le gusta que se hable de Jesús. Nadie se ofende si hablamos de todos los demás, pero en el momento que queremos traer a Jesús a las escuelas, a instituciones gubernamentales, entonces hay un problema. Y el enemigo sabe que solo en el nombre de Jesús es que podemos destruir cadenas, es que podemos reprender demonios, es que podemos sanar. Así que él sabe que ese nombre no puede estar cerca porque él sabe que ese nombre significa destrucción para él. Y por eso él no quiere que se sepa de Jesús. Así que este mundo va a pasar. Y si nosotros vivimos para el mundo, entonces vamos a pasar también con el mundo. No te apegues a tus bienes, no te apegues a tus carros, a tus casas, a tus pertenencias. Son herramientas, pero no son la fuente de nuestra vida. No depende de eso nuestra vida espiritual. Acordémonos de que somos seres infinitos, que aunque aquí nuestra vida pase, nuestra alma va a ir donde tomemos la decisión de ir aquí. Aquí es que decidimos si vamos al cielo o vamos al infierno. Y cuando muramos o Cristo venga, no es el momento de tomar la decisión a última hora. Nosotros aquí es que o vivimos para Él o no vivimos para Él. Marcos lo dice de esta forma en el capítulo 36 del versículo 8. Dice, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si perdemos nuestras vidas por Él, la vamos a ganar. Si perdemos nuestra vida por el Señor, la ganamos. Pero si nosotros perdemos nuestra vida por las cosas de aquí, de la tierra, entonces eso es toda nuestra recompensa, las cosas de aquí, de la tierra. Así que Juan nos enseña en que debemos amarnos los unos a los otros y tratar de acercarnos a Dios y buscar a Dios y ayudarnos. Pero también nos enseña que no debemos amar las cosas del mundo, que no dependemos de las cosas del mundo, que el mundo tiene que vernos a nosotros y cuando nos vea a nosotros pueda ver a Jesús. Que cuando amemos como Jesús, que sintamos como Jesús siente. Y para eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, danos tu corazón, para que las cosas que te ofenden nos ofendan a nosotros. Las cosas que no te parezcan a ti, Señor, que no nos parezcan a nosotros. Amén.